¿Estamos grabando entonces? Perfecto. Bien. Vamos entonces a lo que es el tema de la primera clase de este curso de Cultura Científica. Vamos a buscar la presentación de diapositivas. Presentación de diapo. Uy, aquí tengo el... Ah, este. Tenía la barra de Zoom. Ahí estamos. Muy bien. Esta es una pregunta bien... La clase es hasta las 6:30. 6:30. Si da, hacemos un poquito más. ¿Qué necesita saber sobre ciencia y tecnología el ciudadano común? Es una pregunta típica, muy típica de los estudios sobre cultura científica. Estudios de cultura científica y de percepción pública de la ciencia. Y es una pregunta bastante compleja. Ahí estamos. Bien, no podía cambiar la pantalla. Bien. Es una pregunta bastante compleja. En primer lugar, es una pregunta filosófica. Hay un detalle que es que esta pregunta, que aparentemente tiene todo que ver con la ciencia y tiene todo que ver con la autoridad de los expertos en ciencia y tecnología, no es una pregunta que pueda ser respondida desde un saber científico o tecnológico específico. Tiene que ser respondida desde un nivel filosófico, político, desde un nivel de conciencia social acerca de qué sería lo conveniente. Tiene que ser respondida desde una racionalidad práctica, que ya está, que es transcientífica, que no pertenece a ninguna disciplina en particular. Es una pregunta complicada, compleja, porque tanto ciencia y tecnología como ciudadanía, que es un ciudadano común, son conceptos que pueden ser problematizados, que pueden ser filosóficamente problematizados y desde una gran cantidad de ángulos pueden ser problematizados. Por ejemplo, en cuanto a ciencia y tecnología, la diferenciación entre duras y blandas, entre lo que se llaman ciencias duras y ciencias blandas, tecnologías duras y tecnologías blandas, ya está dando cuenta de un campo de cierto conflicto, donde se ha defendido y se ha atacado, por ejemplo, la idea de que ciertas disciplinas sean científicas. En el caso de la física, de la química, de las ciencias exactas como hoy actualmente el paradigma de la genética, no existe una duda de que sean ciencias. Sin embargo, cuando pensamos en ciencia, pensamos en la antropología, en la sociología, en la psicología, en el psicoanálisis. Acá hay muchísima controversia en la cual se discute si tal o cual disciplina pertenece o no pertenece al ámbito de la ciencia, y también, más allá de la cuestión normativa de si pertenece o no pertenece, está la cuestión de la imagen social, del imaginario social. ¿En qué pensamos cuando pensamos en ciencia y tecnología? Hoy por hoy creo que cuando pensamos en tecnología, automáticamente lo que se nos viene a la mente como paradigma de lo tecnológico es esta computadora que tenemos adelante, la pantalla que tenemos adelante, las tecnologías de la comunicación y la información. Sin embargo, hoy todo, absolutamente todo nuestro entorno está tecnológicamente intervenido.
está intervenido desde la tecnología y desde el conocimiento que lleva implícita esa tecnología. Y ahí vamos cuando decimos que ciencia y tecnología atraviesan cada uno de los aspectos de nuestra vida, más allá de aquello donde somos conscientes o de aquello que identificamos como la actividad de los especialistas, como los objetos, como la producción de objetos tecnológicos. En la tecnología también está esta diferenciación entre duras y blandas. Las tecnologías duras, lo que sería el hardware, el fierro, la modificación material de los objetos, es reconocida como tecnología per se, digamos, en cualquier contexto. Sin embargo, lo que son las tecnologías blandas, que son las tecnologías de gestión, que es la organización tecnológica de las actividades humanas, las prácticas sociales que basan su eficacia en el conocimiento, por ejemplo, la medicina, las terapias psicológicas, de alguna manera reclaman su pertenencia a esta caja negra social a la que identificamos, con la que identificamos a la ciencia y la tecnología. Pero hay conflictos acerca de qué forma parte y qué no forma parte. Y así como tenemos esta dicotomía entre duras y blandas, tenemos todas las otras que vinimos mencionando acerca de, bueno, como habíamos visto, entre universalismo y relativismo, entre pesimismo y optimismo tecnológico, entre, bueno, internalismo y externalismo. Hay muchas dicotomías en las que se discute la legitimidad de la pertenencia de una disciplina determinada a este campo del conocimiento, digamos, de lo que sería la forma más alta del conocimiento, que es la ciencia y el conocimiento tecnológico. Entonces, vemos que es un campo amplísimo, donde tenemos, cuando pensamos en ciencia y pensamos en la genética, pensamos en las ciencias aplicadas a la modificación de la naturaleza, las ciencias básicas, las ciencias puras como la lógica y la matemática, los conocimientos que llevaron a la conquista espacial, la química, la física, el paradigma de identificación en el marco de la teoría de la información, de lo que es la información en los objetos técnicos y la información en el interior de los seres vivos, el cerebro, la analogía entre el cerebro y la máquina, que tiene profundas resonancias de todo tipo. Sin embargo, no se discute la pertenencia de esto al ámbito de la ciencia. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la comunicación social, de la gestión empresarial, de la educación, de la medicina? No son tareas que identifiquemos tal vez directamente con la ciencia, sin embargo, están profundamente atravesadas por el conocimiento científico. Son impensables sin el grado actual de desarrollo y la relevancia social que tiene actualmente el conocimiento científico. De manera que volvemos a la pregunta de qué debemos o qué necesitamos saber sobre ciencia y tecnología, los ciudadanos comunes. También tiene otro punto problemático, que es la definición de ciudadano común. ¿Qué es un ciudadano común? Es alguien que no sabe sobre estos temas. Es un problema que esté identificado como alguien ajeno a todo este mundo, sobre todo porque todos tenemos una base de formación
científica y tecnológica a través del sistema educativo, porque además la visión de la ciencia y la tecnología como cuestión de especialistas nos impide ver que estas actividades también están profundamente atravesadas por lo político, lo económico, lo militar, y que muchas veces las decisiones, algunas de las decisiones más importantes acerca del desarrollo científico y tecnológico, no son tomadas por especialistas, no son tomadas por la gente que tiene el conocimiento, sino por la gente que tiene el poder de tomar esas decisiones, aparte del digamos, a través del manejo de presupuestos, a través de la toma de decisiones, a través de las estructuras de las empresas. Por ejemplo, hoy las figuras más emblemáticas, si se quiere, del desarrollo de la carrera espacial son empresarios como Elon Musk, como Jeff Bezos, que son equiparados, yo lo he visto, probablemente ustedes también lo hayan visto, que son equiparados a las figuras más emblemáticas generadoras de las revoluciones científicas, como Charles Darwin, como Albert Einstein. Entonces, hoy es como que los Darwin y los Einstein de hace un siglo, siglo y medio, hoy son Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs, que es el que inició el dueño de Apple, que inició un poco esta tradición del empresario como fundador de imperios tecnológicos. Son ciudadanos comunes, esta gente que tiene tanto poder como para utilizar la ciencia y la tecnología para fundar imperios, digamos, para decirlo en términos, en los mismos términos en que ellos lo señalan. Son ciudadanos comunes. Entonces, la relación de la ciencia y la tecnología como no digo un Boca River, pero como una dicotomía entre los expertos y los ciudadanos comunes, es una problemática bastante artificial, que tal vez no sea, que tal vez no lleve a un buen lugar pensarlo en estos términos, pensar la cultura científica en estos términos. Y por último teníamos, bueno, los diferenciales de poder son independientes del conocimiento que las personas, del nivel de conocimiento que las personas tengan, de la pertenencia o no pertenencia a una comunidad a una comunidad de científicos, a una comunidad de expertos. Existe la idea de que conocimiento es poder, es un eslogan, un refrán que es, no me acuerdo si de David Hume, de alguno de estos británicos pesados del siglo XVII, del iluminismo británico, esta idea de que el conocimiento es poder. El conocimiento es poder, el conocimiento es conocimiento y el poder es poder. Hay que ver en qué condiciones, cuáles son las condiciones o las circunstancias en que podemos decir que el conocimiento es poder. Este lugar común del conocimiento es poder, o como algo que trabajé mucho en uno de mis libros, esto de que somos lo que comemos, son eslóganes bastante efectistas, pero que conducen a que no nos llevan por buen camino si queremos pensar ciertas cuestiones. Bien, entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Bueno, no es una pregunta que la pueda responder una disciplina científica específica. ¿Qué necesita saber el ciudadano común? Porque aparte tampoco es el valor que le da el especialista a lo que hace, siempre puede ser diferente al valor que le da la sociedad al trabajo que hace ese especialista o esa rama de la actividad científica o tecnológica. Depende quién decide sobre esta pregunta, quién decide qué necesita saber el ciudadano común. Quienes dicen que debe
decidirlo la propia comunidad de expertos, se conoce esta visión como el modelo de déficit. ¿Sí? Existe un déficit en la sociedad respecto de la ciencia y la tecnología, y es necesario llevar el conocimiento para lograr esta comunión, esta reconciliación de la sociedad con el sistema científico y tecnológico. Esta es una visión muy... una visión muy anglosajona del problema, pero que es profundamente influyente en todo el mundo, en los estudios de cultura científica. Y bien, ¿de qué hablamos entonces al hablar de ciencia? Esta visión que les decía del modelo de déficit supone que la ciencia es un discurso sobre juicios de hecho, no opiniones, no valores estéticos ni sociales, juicios de hecho. Si yo hablo desde la ciencia, hablo de juicios de hecho. Por eso una de las actividades que van a hacer, creo que es la segunda, van a tener que escribir un texto sobre algún paper, sobre algo que vean, hay un par de videos, tratando de brindar información pura y dura, prescindiendo de cualquier opinión, de cualquier modalización que les puede dar su punto de vista, tratando de prescindir del punto de vista, pero a la vez tratando de ponderar la información que reciben para determinar qué es lo más importante y qué es lo accesorio o menos importante. Esto está planteado como un ejercicio, no para hacerlo de manera correcta o incorrecta, sino para que tengan la experiencia de sopesar esta diferencia entre juicios de hecho y juicios de valor. Conocimientos validados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia? Hablamos de conocimientos validados, hablamos de una concepción racional del mundo, hablamos del método científico. Bien, vamos a tratar de ver que hay además valores éticos, valores políticos e ideológicos, hay narrativas en las que se apoya el conocimiento, y hay dispositivos de comunicación, hay dispositivos enunciativos que le imponen a la vez sus propios sentidos. No es lo mismo escribir en el contexto de una publicación científica que escribir en un diario, aunque sea la misma, aunque la información sea muy parecida, el significado va a cambiar por el contexto donde sea publicada o donde sea dada a conocer. Hice una pregunta. Sí, perdón, ¿una pregunta? Sí. Acá preguntan si la diapositiva anterior decía CPCT compleja, ¿qué significa esa sigla? Sí, perdón. A ver, vamos a volver un poquito atrás. Sí, CPCT compleja, CPCT, comunicación pública de la ciencia y la tecnología. ¿Sí? Acá me refería a que si consideramos que la comunicación pública de la ciencia y la tecnología no es algo que hacen las instituciones, simplemente algo que hacen las instituciones para que la gente sepa más, lo cual, por supuesto que es necesario. Es muy difícil discutir o estar en contra de la idea de que la gente sepa más y de hacer cosas para acrecentar el conocimiento público. Si tenemos en cuenta que para responder esta pregunta tenemos que aceptar que la comunicación pública de la ciencia y la tecnología es algo complejo, tenemos que aceptar que tenga una epistemología propia. ¿Qué quiere decir una epistemología propia? Que tenga teorías o formas de verla, o formas de concebirla, o formas de pensarla, que no sean las mismas que utilizan necesariamente los especialistas. Una cosa es analizar un hecho científico y otra cosa es analizar ese mismo hecho, tal vez, en el contexto social. Esto es un poquitito más complejo, porque habitualmente se lo ve como... Lo que le digo es una visión... lo que les describo es una visión, en este caso, científico-céntrica, donde se supone que la comunicación de la ciencia es tratar de comunicar conceptos científicos
a un público que no es científico. Ahora, si pensamos que esto es la comunicación de la ciencia y no otra cosa, como por ejemplo lo que la gente habla sobre ciencia y tecnología, bien o mal, que esto puede ser estudiado también desde la comunicación pública de la ciencia como disciplina, lo que queremos decir es que la comunicación pública de la ciencia tiene que tener una epistemología propia, diferente de la epistemología de la ciencia. La cuestión de epistémico y epistemológico, se me va a escapar varias veces la cuestión epistémico, de autoridad epistémica, ¿no? Autoridad epistémica quiere decir que una disciplina científica tiene autoridad epistémica cuando dentro de la misma disciplina se puede determinar lo que es verdadero y lo que es falso. Cuando hay un sistema autosuficiente de pensamiento, con autoridad, donde el sistema de pensamiento tiene su propia autoridad para determinar criterios de verdad. Normalmente se define a la comunicación pública de la ciencia como una tarea de transmitir el conocimiento, con lo cual no tiene autoridad epistémica. Y digamos, no tiene autoridad epistémica, ¿por qué? Porque el que determina si ese conocimiento está correctamente transmitido es el científico, no el especialista en comunicar. No sé si se entiende. Esto es un poco una idea, yo no lo había mencionado porque me di cuenta que es una cosa como más específica, más una discusión entre especialistas, pero bueno, veo que eso generó algún grado de confusión. Yo, a ver, para decirlo claramente, yo estoy a favor y soy un militante de la idea de que la comunicación pública de la ciencia y la tecnología tiene que tener autonomía epistémica, tiene que lograr autonomía epistémica, que es que nadie de otra disciplina puede determinar cuáles son los problemas más importantes de la comunicación pública de la ciencia, de la cultura científica, sino que la propia comunidad de especialistas tiene la capacidad de ponerse los pantalones largos y determinar por sí misma cuáles son los problemas importantes de su propia disciplina. Y a eso me refiero cuando hablo de que la epistemología y la filosofía de la ciencia y la tecnología pueden dotar de elementos a cada disciplina, a cada práctica social para darles mayor rigor, para darles mayor eficacia, para darles mayor estatus respecto como sistemas de conocimiento. Bien, ¿en qué estábamos? Estábamos en que la alfabetización científica va a suponer que cuando hablamos de ciencia, hablamos solamente de conocimientos validados y de una concepción racional del mundo, ¿sí? de transmitir al público una concepción racional del mundo, la forma de ver el mundo de los científicos, el método científico, el rigor del método científico, y que estas tres cosas que están abajo no forman parte de la cultura científica. Entonces, obviamente, yo voy a tratar de convencerlos de que sí. Y de que no solamente sí forman parte de la cultura científica y que deben formar parte de la cultura científica, sino que son la gran oportunidad de transformar la cultura científica y de hacerla accesible, de lograr una verdadera apropiación social de la ciencia y la tecnología. Hay una pregunta de los cuestionarios de cultura científica que es un clásico, es preguntar a la gente, ¿qué significa para vos estudiar algo científicamente? Entonces, depende de la respuesta, te rankean en una pirámide, te rankean en una pirámide jerárquica y te dan una puntuación, ¿sí? Según en qué categoría caes de estas, respecto de estas, de este tipo, de esta clase de respuestas que puedes llegar a dar,
te van rankeando en una categoría jerárquica. Estas respuestas son, bien, construir teorías y ponerlas a prueba. A mí me cuesta un poquito leer. Construir teorías y ponerlas a prueba, hacer experimentos y pruebas controladas, la exploración. Perdón, ¿qué dice? La exploración, bien, la exploración con mente abierta de los fenómenos naturales y sociales, medir y clasificar. Entonces, ya saben que cuando les hacen esta pregunta, si quieren rankear alto, la respuesta que más garpa es esta, la de construir teorías y ponerlas a prueba a través de la experimentación, a través del diseño de un experimento. Un estudio muy interesante de Martin Bauer e Ingrid Schum del año 1993, donde hacen una crítica de esta forma de analizar la pregunta, ¿sí? No de la forma de preguntar, no de la pregunta de qué es estudiar algo científicamente, sino de qué hacemos con esas respuestas que nos da la gente. Y lo que se dieron cuenta es que la mayoría del público al que le preguntaban esto, daba respuestas que no encajaban en ninguna de las categorías, con lo cual la mayoría de las respuestas entraban en la categoría basura de no sabe, no contesta, con lo cual se desperdiciaba mucha información, esa es la principal crítica que le hacen. Pero otra crítica, que a mi criterio es la más interesante, es que esta forma de rankear las respuestas responden a una concepción de la ciencia, que no es la única posible. Es la concepción de la ciencia de Karl Popper. Karl Popper, a quien muchos conocerán, el libro fundamental de Karl Popper se llama La lógica de la investigación científica. Es un libro así de gordo, que al que le interesa la cuestión, desde luego, estaría bueno que lo lea, pero para tener una idea más, digamos, más rápida acerca de cómo es la epistemología de Karl Popper. Popper es el padre del falsacionismo y es el defensor a rajatabla del método hipotético deductivo. Para Karl Popper, la ciencia no es una cuestión de experiencia, ¿sí? Una acumulación, un registro de experiencias que nos dan un grado de certeza acerca de la realidad. Popper pone al conocimiento inductivo, el pensamiento inductivo es, por ejemplo, tengo esta lapicera, la suelto, se cae. Tengo esta otra lapicera, la suelto, se cae. Tengo el celular, lo suelto, se cae. Entonces, conclusión, los objetos que tengo en la mano y suelto caen al suelo. Esta sería la forma inductiva de pensamiento, de obtener conclusiones a partir de hechos particulares. Para Popper, la ciencia debe basarse solo en el pensamiento deductivo, como les comenté sobre Descartes, como es el pensamiento deductivo. Hay dos formas que son las más básicas del pensamiento deductivo, que es el modus ponens y modus tollens. Bueno, son los silogismos, esto lo conocían ya los griegos. Era, ¿cómo es? Sócrates, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, conclusión, Sócrates es mortal. Tenemos un enunciado expresado como ley científica, en este caso un enunciado como ley general, algo que se cumple para todos los casos, todos los hombres son mortales. Entonces, si un objeto particular responde a esa categoría de hombre, si es hombre, entonces, conclusión, es mortal. Esto no agrega ninguna información. No hay, el pensamiento deductivo no está basado en la experiencia y la práctica, es puramente racional, surge puramente de la observación y de la deducción lógica, que no agrega información. Para Popper, el pensamiento inductivo está fuera de la ciencia, pese a que todos los científicos utilizan el pensamiento inductivo, perdón, dije deductivo, es inductivo. Para Popper el pensamiento inductivo está fuera de la ciencia.
cuando todos los científicos lo utilizan. Entonces, si uno lee a Popper, va a decir, bueno, a mí no me importa si los científicos lo utilizan, dice Popper, va a decir Popper. Lo que yo pregunto es si es necesario para la ciencia. Y el pensamiento inductivo no es necesario para la ciencia, dice Popper. ¿Por qué? Porque para Popper la ciencia, y Popper es el máximo ideólogo del método científico, del método científico, la ciencia consta de un método crítico que permite, que es el dispositivo que permite que la ciencia esté libre de sesgos cognitivos, de nuestros sesgos cognitivos, de nuestras ideologías, de nuestros preconceptos. Como al ser seres humanos no podemos prescindir de estas cuestiones que nos hacen humanos, de la subjetividad que es necesaria para el conocimiento, es el método científico el que nos va a garantizar que esa actividad, que ese conocimiento, que esas verdades, esos enunciados que produzcamos, tengan estatus científico. El método reducido a la razón instrumental, la razón instrumental es la razón deductiva, la razón paso por paso, digamos, la razón que no da saltos, la razón de un programa de computación, donde cada paso es consecuencia de los anteriores, y no se agrega información salvo elementos del exterior que entren como variables dentro del mismo sistema. La falsación, Popper es algo muy interesante de Popper, que es, Popper es el que demuestra que es imposible confirmar una hipótesis. Confirmar una hipótesis es absolutamente imposible, por razones lógicas, que podríamos verlas en algún momento. Y entonces determina que la única forma de obtener conocimiento científico verdadero es la falsación, es generar hipótesis, someterlas a la corroboración empírica y descartar las que no sirven. Que la única forma de conocimiento verdadero es el conocimiento de la refutación. Podemos estar seguros de lo que es falso, pero no podemos estar seguros de lo que es verdadero. Lo cual nos pone en un problema, porque es muy difícil encontrar un científico que trabaje falsando hipótesis. Por lo general, los científicos se pasan la vida construyendo hipótesis y trabajando sobre porciones muy pequeñas del conocimiento, a las que tienen que, ir trabajando a través de diversas experiencias del diseño, de un diseño experimental para poder validarlos y liberarlos de sesgos y hacerlos y darles validez dentro de la comunidad científica. Los científicos no trabajan refutando hipótesis. Bien, lo más importante de la concepción epistemológica de Karl Popper es que el conocimiento científico no tiene contenido político ideológico, según Popper. La ciencia que tiene contenido político ideológico no es ciencia, así de sencillo. Por lo tanto, Popper es un archienemigo del marxismo y del psicoanálisis, ha trabajado intensamente para meterlos dentro de la categoría de pseudociencias, es decir, sistemas de pensamiento que aspiran a la categoría de ciencia, pero que no son ciencia. Entonces, lo que dicen Bauer y Kuhn, que son los que hicieron este estudio, esta crítica a los sistemas de análisis de la recolección de datos de los estudios de cultura científica, es la concepción de Popper es una concepción de la ciencia. Hay otras, hay muchas otras. Y de hecho, la concepción de Popper fue
es elaborada en la década de 1930, fue un duro golpe para el positivismo, porque Popper critica fuertemente al positivismo, que ya vamos a ver un poco lo que es, pero a partir de los años 60, 70, estas concepciones normativas de la ciencia, que más que hablar de cómo es la ciencia, tratan de determinar cómo debe ser la ciencia para ser correcta y para hacer, vale la redundancia, una actividad científica. A partir de los años 60, 70, estas concepciones son un poco desplazadas por concepciones historicistas, como la de Thomas Kuhn, que parten de el análisis histórico e historiográfico de cómo han evolucionado los conceptos científicos, las comunidades científicas y el concepto más conocido de Thomas Kuhn es el de paradigmas. Habla de paradigmas científicos, que son algo bastante más complejo que las teorías, sino que son sistemas que organizan la práctica científica y que tienen un conjunto de elementos en común. Esto lo vamos a ver la próxima. Entonces, más simplificadamente, la ciencia, según Popper, consiste solamente en juicios de hecho, ¿sí? Si hablamos de ciencia, no hablamos de política y no hablamos de ideología, ¿sí? Si hablamos de ciencia, hablamos de un discurso objetivo, que habla de cosas que son reales y objetivas, y el concepto de objetividad es muy problemático, muy problemático. En la página de entrada, en la página de información general del curso, hay uno de los artículos, un artículo mío, que habla sobre los diferentes conceptos de objetividad. Hay, el epistemólogo Ricardo Gómez, que es un gran epistemólogo argentino, hizo un estudio de las diversas corrientes epistemológicas, evaluando un poco los sistemas de valores que tiene cada una, ¿no? Y llega a la conclusión de que hay por lo menos 11 conceptos diferentes de lo que significa objetividad. Y esto es muy problemático, porque la posibilidad de ponernos de acuerdo, más aún en ciencia, está basada en la posibilidad de compartir conceptos, de compartir ideas, de que objetividad para todos ustedes y para mí signifique lo mismo. Si no significa lo mismo, entonces tenemos que problematizar el concepto, elaborarlo y tratar de lograr una definición más, una definición compartida, para a partir de ahí poder construir conocimientos comunes y poder ponernos de acuerdo en algo. Ciencia no subjetividad, es decir, el método científico, el objetivo principal del método científico es dejar afuera todo elemento subjetivo, y bueno, y la tecnología es ciencia aplicada, ¿sí? Es consecuencia natural de los desarrollos tecnológicos, son consecuencia natural del conocimiento científico. El conocimiento científico, entonces, desde esta visión estándar de la cultura científica, incluye estas cosas y solamente esas cosas. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en el conocimiento científico puesto en sociedad, puesto en el contexto del discurso periodístico, de los discursos literarios, de la ciencia ficción, de todas las manifestaciones sociales, me refiero en sentido genérico, manifestaciones sociales, no a esos encuentros que han quedado fuera, casi fuera de la posibilidad con esta pandemia, que se han visto tan restringidos con la pandemia. Cuando el conocimiento está puesto en el contexto social, empiezan a aparecer otras cuestiones, que son la pragmática del discurso, de por qué, de qué hacemos cuando hablamos digamos, de las argumentaciones, de las discusiones, que en el término, que en el contexto de la práctica científica y de la práctica de los especialistas, esto está restringido a una discusión sobre enunciados, si los enunciados son verdaderos o falsos, si son más exactos, menos inexactos. Ahora, cuando pasamos a discutir
cuestiones científicas y tecnológicas en la sociedad, es una ingenuidad pensar que hablamos solamente de cuestiones de conocimiento, de si lo que se dice es verdadero o falso, de si es más exacto o menos exacto, de si se entiende o no se entiende. En general, el conocimiento se usa en el marco de diferentes discursos con intencionalidades políticas, con intencionalidades éticas, no éticas, con intencionalidades estéticas, con lo cual entra en un ámbito mucho más complejo. Cuando el enunciado se transforma en discurso, es como, ¿no?, cuando ese concepto de la física de tercer año, que a mí me costaba personalmente entender de qué diferencia hay entre masa y peso, ¿no? Bueno, una masa en el contexto de un campo gravitatorio es peso, es, digamos, adquiere, digamos, puede ser considerada como peso porque está en un contexto donde se transforma esa masa en un vector. Esa masa produce un vector, que es el peso. En este caso, cuando el enunciado se transforma en discurso, al entrar en el ágora social, entran en juego un montón de otras cuestiones que la cultura científica estándar no las tiene en cuenta. Entonces, no vamos a estar hablando solamente de conocimientos validados y de una concepción racional del mundo, digamos, de que la gente incorpore la mirada del científico y la metodología del científico y la metodología científica, sino que además vamos a poder hablar de estos valores. ¿sí? Y cuando alguien nos habla desde un lugar del saber, o cuando nosotros hablamos dando información, o desde un lugar del saber, hemos de saber justamente que vamos a estar incorporando y vamos a estar hablando desde valores éticos, políticos e ideológicos, valores estéticos también, lo que nos parece lindo, feo, lo que no nos gusta, lo que no nos atrae, lo que no nos parece adecuado, en el marco de narrativas, por ejemplo, narrativas sobre la conquista espacial, narrativas sobre para qué sirve la ciencia, narrativas como la que estuvimos hablando, acerca de si la ciencia es un conocimiento universal, acerca de si es simplemente una forma más de discurso. Y también los dispositivos discursivos desde donde se nos habla. Se nos habla desde un noticiero, se nos habla desde un medio de comunicación hegemónico, es un discurso que circula por internet, es un evento interactivo donde yo puedo discutir con el que me habla, hay un discurso, es un monólogo, hay posibilidad de diálogo. Entonces los dispositivos discursivos desde donde se habla y en los cuales estamos inmersos también son importantes en la cultura científica y dan sentido a la cultura científica y nos permiten pensar cómo se usa el conocimiento científico. Entonces, el discurso de la ciencia y la tecnología no es un discurso transmisor de conocimiento, sino que muchas veces es un discurso que usa el conocimiento, y la idea es que podamos adquirir un pensamiento crítico acerca de esto, de la manera en que el conocimiento es usado en diversos dispositivos sociales, narrativas y para sostener valores políticos, ideológicos y estéticos. De manera que cuando hacemos una crítica de la cultura científica, no solamente podamos criticar a los terraplanistas, a los antivacunas por, digamos, desconfiar de la actividad científica o por creo que es más complejo, que es una cuestión del negacionismo, del negacionismo del conocimiento, del negacionismo de la posibilidad de compartir un conocimiento y de que el conocimiento tenga un valor social. No solamente podamos criticar a estas expresiones ajenas a la racionalidad científica, o a la racionalidad misma, o a la racionalidad democrática, sino también podamos
identificar las racionalidades dentro, las racionalidades que hay ocultas o indicadas dentro de la actividad científica y tecnológica, y no solo de la actividad científica y tecnológica, sino en este mundo organizado por la ciencia y la tecnología. De modo que la posibilidad de pensamiento crítico y la posibilidad de pensar en estas dimensiones del discurso, no solamente en el conocimiento y en la racionalidad científica que pueda haber en él, es la que nos va a permitir que cualquier ciudadano pueda intervenir y tener su propio pensamiento acerca de cuestiones científicas y tecnológicas. Por supuesto que tiene poco sentido que alguien que no es físico quiera discutirle a un físico sobre la trayectoria de una partícula. Porque, en primer lugar, no tiene mucho sentido. Habría que pensar para qué quiero discutirle a un físico la trayectoria de una partícula, creyendo que sé. Pero en ese aspecto es sensato aceptar la autoridad epistémica de los expertos en lo que refiere al conocimiento. Pero en lo que refiere a la forma de usar el conocimiento, lo que, en mi criterio, debiéramos privilegiar es, más que la racionalidad científica, una racionalidad democrática. ¿Qué es lo que está faltando en gran parte del discurso actual? Y creo que con esto, esta es una idea de Baruch de Spinoza, un filósofo del siglo XVII, que justamente marca la diferencia entre verdad, entre conocimiento y poder, entre el discurso que busca ser eficaz, convencerte de algo, y el discurso que busca darte un conocimiento. Acá lo que dice es que no basta con decir la verdad para que esto modifique actitudes, o sobre todo para que modifique ideas falsas, sino que esas ideas, esas ideas falsas a veces sostienen modos de vida, sostienen formas de pensamiento que no son modificables sustituyendo la información falsa por información verdadera. Ese es un enfoque muy habitual hoy por hoy con la cuestión de las fake news. Es cierto que cuando se circula información falsa hay que desmentirla, pero la construcción de narrativas falsas, para desmontar la construcción de narrativas falsas, no basta con brindar información verdadera. Hay que entender cómo funciona esa narrativa falsa. Algunos dicen que para plegarse y brindar información a través de esas narrativas falsas, lo cual a mí me parece un disparate, o por lo menos me parece poco ético, pero la idea es que una cosa es la eficacia del discurso y otra cosa es la verdad del discurso. Este es un concepto fundamental que es problemático, que quizás es angustiante, pero que creo que es verdad y que es importante incorporarlo. De modo que, bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencia? Hablamos de información, hablamos de la racionalidad, pero también hablamos de valores, de narrativas, de dispositivos. Así que bueno, con esto damos por terminada la clase de hoy. Y no sé si hay preguntas. Preguntan el tema de los horarios y de los días. ¿Cuándo son las clases? Las clases sincrónicas van a ser como hoy, los miércoles a las 18. Miércoles a las 18, no sé qué hora es, 19:42. Estaremos 1 hora y media. Tal vez, si da un poco más, un poco más. La idea es, a partir del tercer o cuarto encuentro, esto lo estoy gestionando, traer especialistas para hablar.
mi idea es, no voy a dar el nombre para no adelantar, pero una de las especialistas más importantes en cultura científica, que para mí es la persona que más sabe de esto, y la idea es traerla a charlar, a dialogar con nosotros. Y mi idea también es traer a un científico para discutir un tema más específicamente científico en su visión, digamos, en su faceta social. Alguno podría ser el tema de la inteligencia artificial. Yo tengo la suerte de estar trabajando en un grupo de análisis filosófico sobre inteligencia artificial y sistemas complejos. Ahí hay gente que no se puede creer lo que sabe. Mi idea es poder traer a alguno a dialogar sobre este tema. Pero otro tema que me gusta mucho y que si pudiéramos hacerlo sería fantástico es la cuestión de las neurociencias, el discurso de las neurociencias, que me parece fascinante. Me parece digamos, fascinante el prestigio, el efecto de verdad que tiene a veces hablar desde las neurociencias, desde cómo funciona el cerebro, desde el funcionamiento correcto del cerebro, de esto de pensar de pensar al cerebro como un artefacto que nos permite pensar mejor, decir lo correcto, hacer lo correcto, tomar buenas decisiones. ¿Cuánto hay de ciencia acá y cuánto hay de proyección de valores sociales, políticos, culturales acerca de lo que es el ser humano, acerca de lo que somos, acerca de lo que... acerca del propio sentido de la vida, hay en estas concepciones sobre la neurociencia que, ojo, se escriben 11.000 papers anuales sobre neurociencia. Los marcos teóricos desde los cuales se trabaja son variadísimos. No hay un único marco teórico, no hay una única teoría de la neurociencia. Hay algunas teorías muy serias y muy valiosas y muy complejas sobre funcionamiento de la memoria, sobre la conexión entre las emociones y el pensamiento. Hay otras teorías neurocientíficas que son puramente manipulatorias, o sea, por ejemplo, investigan a través de técnicas de resonancia magnética funcional para visualizar el funcionamiento del cerebro. Seguramente han visto algunas de esas imágenes donde ante cada conducta ven qué áreas del cerebro se iluminan con estimulación magnética transcraneal para averiguar cuál es el punto en que al recibir información tomamos una decisión. Estos estudios son pagados por agencias de publicidad, donde parece una cuestión conspirativa, pero lo he leído en las revistas más importantes de divulgación científica, Scientific American, en la revista Mente y Cerebro, donde no se caracterizan por difundir teorías conspirativas o contrarias a una visión optimista del discurso científico o del desarrollo científico. Ese es un poco el plan de este curso, miércoles a las 18. Y son 4 reuniones, van a ser los 4 miércoles de agosto. Si da para seguir desarrollando, probablemente se prolongue por una semanita más. Probablemente tengamos un encuentro más que nos habilite la universidad a través de la plataforma. Y a partir de que el curso termine, me han dicho que hay 1 o 2 semanas donde los materiales del curso van a seguir estando disponibles para todos.
pasado los cuales creo que ya, digamos, se da la baja al aula virtual. Eso es algo que lo maneja la universidad. No sé si tienen alguna otra consulta, algún comentario, alguna opinión, alguien que no esté de acuerdo con lo que dije, que no... Me generaría poca confianza que todos estén de acuerdo con todo lo que dije. Ahí, primero Flor Carnevale pregunta si sería útil conocer esas revistas de divulgación que mencionó. Por favor, ¿podrían colgarse los nombres en el aula virtual? Sí, cómo no. Cómo no. Yo las que leo, las tengo acá al lado para... estas son algunas de las últimas. A ver, ahí sí se ven. Estas revistas son revistas, una es Scientific American, es la revista más importante de divulgación científica, salió en las últimas elecciones norteamericanas, fue gran noticia porque Scientific American por primera vez en su siglo y medio de historia se pronuncia en favor de un candidato a la presidencia, a favor de Joe Biden, del actual presidente, en contra de Donald Trump, por identificarlo como un enemigo de la ciencia. Esto es un punto re interesante para discutirlo, para verlo en este curso. Scientific American tiene una edición en español que se llama Investigación y Ciencia. Y sobre neurociencias específicamente, la revista Mente y Cerebro, que es la versión española, hecha en Barcelona, de una revista que se llama, Mente y Cerebro, pero en alemán, que no sé cómo se dice. Y estas son dos revistas muy, muy interesantes. La revista muy interesante es una revista de divulgación científica criolla. Es una revista española, tiene su edición mexicana, su edición argentina. Yo hace bastante que no la sigo a esta revista. Cuando salió, me acuerdo de las primeras ediciones de Muy Interesante, salieron en el año 84, tengo todos los números guardados ahí en el placar. Y de lo que es divulgación y cultura científica, creo que a partir de la próxima clase o de la tercera clase, yo les voy a subir ahí unos libros que son clásicos y que va a estar bueno que los lean y que probablemente esté bueno que los usen para el trabajo final. O sea, como trabajo final, comentario de alguno de estos libros. Se me ocurre un libro muy interesante que es De animales a dioses, de Yuval Harari. Es un historiador israelí, como escritor está muy de moda porque ha sacado una serie de libros sobre el desarrollo tecnológico, sobre el sentido del desarrollo tecnológico, y Harari trabaja en este libro, en De animales a dioses, una visión muy interesante, con la que yo no estoy de acuerdo, pero que es muy interesante que la lean, sobre la identificación entre el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y el desarrollo del capitalismo. Y más precisamente del imperialismo capitalista, porque van a ver que Harari defiende el concepto de imperialismo. Por eso me parece que es muy interesante leerlo. Porque aparte se lee muy fácil, es muy ameno. La idea no es darles textos que sean que tengan un nivel muy alto de especialización o que sean de un nivel académico, pese a que la idea del curso es también que ustedes traigan sus inquietudes y que podamos, si es posible, aprovechar este mes en que estamos en contacto para que yo pueda ayudarlos a desarrollar esas inquietudes alrededor de algún tema puntual relacionado con ciencia y tecnología o con cultura científica y tecnológica.
o algún tema específico de ciencia y tecnología sobre el cual ustedes tengan un interés específico, ya sea porque son especialistas, probablemente aquí entre ustedes hay algún físico, algún químico, médicos o docentes, gente que trabaja enseñando específicamente alguna ciencia. Probablemente hay temas que les interese desarrollar y la idea es que en la medida en que yo pueda ayudarlos, darles una mano, para eso podemos utilizar el aula virtual, el campus virtual, y aprovechando ese contacto, en la medida en que pueda desarrollarlos y que traigan ustedes temas, este curso les va a resultar especialmente provechoso, calculo. Bueno, Marcelo, disculpa, estaba levantando la mano, no sé si hay alguien para hablar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, no, primero felicitarte, estuve leyendo un poco las guías del aula virtual y viendo la Biblia y me parece súper interesante. Y no, en particular quería preguntarte por este grupo sobre inteligencia artificial que mencionaste recién, que es el tema que particularmente me interesa, ¿no? Sobre todo las relaciones entre poder y tecnología, digamos. Yo desde el sector cultural estoy analizando justamente eso, ¿no? Cómo están dominados por ahora los algoritmos vinculados a los consumos culturales desde el mercado. Y no hay otras aproximaciones hasta el momento eh, que tengan que ver más con otros intereses colectivos, quizás. Bueno, yo creo que ya van a llegar, digamos, y eso está empezando a... Justamente hice un curso sobre inteligencia artificial y sobre las éticas y las Ajá. políticas y los derechos vinculados a la inteligencia artificial de un grupo que está estudiando eso. Por eso quería saber un poco más, no sé si en esta oportunidad o en algún otro momento me podrás contar, qué tiene que ver este grupo de trabajo que vos mencionás. Bien. Este, que bueno, Eh, nada, se está analizando desde otra perspectiva también, acá en Argentina, grupo del sí, bueno, CONICET. la inteligencia artificial es probablemente el tema hoy por hoy en ciencia y tecnología y en lo que se llama el concepto de tecnociencia, que es una, digamos, una modalidad de trabajo conjunto, digamos, favorecida por la concentración de capital y la generación de la posibilidad de generar grandes proyectos con gran capital y con muchísimos recursos, donde científicos y tecnólogos trabajan no solo de manera articulada a tal punto en que es difícil diferenciar la actividad de unos y de otros, sino que es muy difícil diferenciar qué es lo específicamente científico y lo tecnológico. Habrán visto, por ejemplo, una noticia que salió en la última semana o últimas 2 semanas acerca de una red neuronal. Las redes neuronales son sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Son redes neuronales artificiales, que es una forma diferente de programar, son sistemas autoorganizados. Una red neuronal que se llama AlphaFold, que es una de las más poderosas del mundo, donde gracias a esa red neuronal han podido mapear la estructura de muchas proteínas cuya estructura, valga la redundancia, no se conocía hasta hace poco. Es decir, utilizan a las redes neuronales como... y acá entra lo difícil. ¿Es conocimiento cuando ese conocimiento lo produce una máquina y no una subjetividad? Las redes neuronales son eficaces para producir, o sea, para generar estos modelos de proteínas que, digamos, que a la actividad de científicos de carne y hueso hasta ahora no habían podido mapear. Ahora bien,
Esa eficacia es conocimiento. Nosotros tenemos la idea de que eficacia y verdad son dos cosas diferentes, ¿no? El hecho de que yo te diga, mira cómo le pego a Cachito y él, como es un tonto, no me va a responder. Entonces yo le pego y como él no me responde, ¿ves que es tonto? Entonces la eficacia mía de pegarle produce un efecto de verdad que es ilegítimo, porque, digamos, esa eficacia no demuestra que Cachito es tonto. Eso es algo que yo lo construyo a través de mi discurso. Entonces, cuando estas redes neuronales son eficaces en la predicción, son eficaces en la modelización, más eficaces de lo que puede un científico, y en una tarea en que si la hiciera un científico es conocimiento, si lo hace una máquina, ¿cómo podemos estar seguros de ese conocimiento? Eso es una parte apasionante de lo que es la inteligencia artificial. No sabemos cómo funciona, porque son sistemas que se autoorganizan y son eficaces en el logro de determinados objetivos. Esto es un punto, que es conocer cómo funcionan las redes neuronales. Otro punto es cómo funcionan las inteligencias artificiales. Perdón, las redes neuronales son una forma de inteligencia artificial. Y el otro punto es saber con qué intereses políticos y económicos y con qué efectos sociales se desarrollan cada uno de estos proyectos en particular. Y además las cuestiones filosóficas a que nos abre la posibilidad de que las máquinas adquieran control total sobre aspectos que humanamente no podemos llegar a tener control o a estar a la par. Y estas máquinas, esa posibilidad de control, se la confieren a sus propietarios o a sus usuarios. Ahora, ¿qué es un usuario de tecnología? Es alguien que yo estoy aquí. ¿Quién es el usuario de la tecnología? Soy yo, que aquí estoy con mi celular usando la tecnología, o es digamos, el operador del algoritmo que está captando mis conductas en la red para elaborar un perfil de mí. Entonces, la revolución de las tecnologías digitales complejizó muchísimo este problema. Por supuesto que, bueno, mi idea era no sé si dedicar una clase entera a la cuestión de la inteligencia artificial, de cómo funciona, porque me parece muy importante saber cómo funcionan estos sistemas, que son muy diferentes a los sistemas de computación que conocíamos hace 15, 20 años. Funcionan de una manera diferente y por eso son más poderosos. Es importante saber a grandes rasgos cómo funcionan. Me decías sobre el grupo de inteligencia artificial. Es un grupo que funciona en el marco de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Hay todo un proyecto de producción de textos académicos, por ahora académicos, y también un proyecto de hacer divulgación científica de esto, digamos, a partir de ese conocimiento hacer divulgación científica. Eso está programado para más adelante, pero sí, podemos, la idea es incluir este tema. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Estamos en las 20. Bueno, vamos a despedirnos. Les agradezco enormemente por estar acá, por haberse quedado hasta acá. Espero que les haya resultado productivo, y esta clase va a estar, supongo que a partir de mañana, colgada en el aula virtual. A partir cada semana, cada comienzo de semana, cada lunes, se va a habilitar una nueva unidad. Son 4 unidades. Traten de hacer la tarea. La idea
más que, como les decía, más que respondan lo correcto, es que respondan, que hagan el esfuerzo de pensar estas cuestiones por fuera de los lugares comunes, desarrollando también algunos de los conceptos que vemos a partir de estas clases. Y bueno, lo importante es que haya participación, eso es lo que... Esa es, por otra parte, la condición para, bueno, para la cuestión formal del curso, que es la aprobación, el certificado y todo eso, que digamos, no va a ser de gran exigencia, pero lo que sí va a ser de exigencia es, bueno, que participen, que cumplan con las actividades, que aparte las van a poder aprovechar y está bueno. Bien, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima, el miércoles a las 18. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, chao, nos vemos.